Mi nombre es Chiara, yo soy italiana. Hace 4 años que vivo en Argentina, o sea, antes de empezar la maestría ya estaba viviendo acá. Mi profesión es que soy productora de cine y me formé en distintos países. Estuve estudiando en Italia, en Francia y en la Escuela de Cine de Cuba, y estoy especializada en coproducciones internacionales, en lo específico entre Europa y América Latina. Y ya estaba viviendo acá antes de la maestría porque había ganado con un proyecto que estaba desarrollando el BAL, que es un premio para proyectos de coproducción internacional del Bafisi, del Festival de Cine Independiente de Buenos Aires. Y en realidad acá en Argentina, con las oportunidades que se habían abierto con la Ley de Medios del 2008, se habían venido ya otras personas que conocía, porque había muchas oportunidades para hacer documentales e investigar temáticas de tipo social, que siempre fue mi interés. De hecho, yo me formé en letras y filosofía y estudié sociología y temáticas de derechos humanos de autodidacta, o sea, siempre los estudié para hacer las investigaciones para los documentales a los cuales trabajé, y las películas también. Entonces, justamente estaba haciendo un documental adentro de la cárcel de San Martín, donde hay un programa de estudio de la Universidad de San Martín para guardias y presos, y un profesor de la universidad me comentó: mira que se abrió la convocatoria para una maestría en Derechos Humanos, es una maestría internacional. ¿Por qué no la haces vos, que estás hace mucho en ese campo, desde la comunicación y la producción audiovisual? ¿Por qué no pides más informaciones? Entonces me mandó las informaciones y me pareció súper interesante el programa, uno porque me encanta estudiar, y la verdad que me hubiera gustado hacer otros cursos y otras maestrías, pero a veces no había podido porque el costo de la maestría era muy alto, y me parecía como entre dejar el trabajo y dedicarme a la maestría y además pagar el dinero que cuesta normalmente, no me lo podía permitir. Pero esa maestría, siendo intensiva, de 2 años sin uno, y teniendo una beca que me permitía estudiar todo el año sin trabajar, me pareció como una oportunidad increíble para volver a reinvertir sobre mi formación, y sobre todo poder especializarme en temáticas de derechos humanos en América Latina, que desde siempre había sido mi pasión, pero me había formado en Europa. Entonces estuve muy contenta cuando me dijeron que me habían tomado para la maestría, porque tenía dudas que por ahí, porque venía del mundo de la comunicación, no tener formación de abogado, no entrar en el perfil. Pero me di cuenta que todos los estudiantes que habían sido elegidos, más allá de venir de países distintos de América Latina y de Europa, también tenían perfiles distintos y trabajos distintos, y eso para mí fue lo más enriquecedor de la maestría, porque no solamente pude estudiar la situación de los derechos humanos desde distintos puntos de vista: legal, sociológico, económico, filosófico, en toda América Latina, sino que podía aprenderlo desde mis mismos compañeros, que por la mayoría eran académicos, pero activistas de derechos humanos, o sea que tenían muchísimo trabajo de campo en los derechos humanos, y que como yo, viniendo del trabajo de campo, habían podido hacer esa maestría por la beca, porque existía una beca que le permitía dejar el trabajo por 1 año. Y escuchando sus historias, las luchas que tenían cada uno en cada país, verdaderamente me pareció de haber viajado por toda América Latina y trabajado en toda América Latina durante 1 año, a pesar de haber hecho la maestría estando acá, y eso me enriqueció muchísimo. Y después, personalmente, para mí fue un gran desafío estudiar toda la parte legal,
y de políticas públicas porque no soy abogada, pero es lo que más me enriqueció porque entendí cómo se puede armar una estrategia de derechos humanos apoyándose también en la legislación internacional. Y lo que me sorprendió más a nivel académico fue todo el estudio de las políticas públicas con enfoque de derechos humanos y de género, porque no solamente es un instrumento para generar cambios en la sociedad, sino que también es un instrumento de análisis súper poderoso de la realidad para poder generar un cambio que sea efectivo. De hecho, a pesar que al principio dudaban de la posibilidad que pudiera hacer una tesis de ese tipo, al final convencí los tutores de la maestría que quería hacer una tesis sobre políticas públicas, o sea, que fue un gran desafío, o sea, analicé las fases de formulación de la ley de medios en Argentina, analizando cómo se habían involucrado las asociaciones, las organizaciones de derechos humanos y de género a la formulación de la ley y cómo la falta de conocimientos de políticas públicas de derechos humanos y de género se habían reflexionado sobre algunas faltas o problemas de implementación de la ley. O sea que hice una tesis legislativa y de políticas públicas de instrumentos que antes de hacer la maestría no conocía, y en un solo año de estudios pude escribir 200 páginas de tesis utilizando esas herramientas que me dio esa maestría. Entonces estudiamos cómo se empoderar a los actores sociales con sus propios derechos, pero en realidad la maestría me ha empoderado a mí porque me ha permitido poder yo hacer que mi trabajo de producción audiovisual vinculado a los derechos humanos pueda ser de apoyo a políticas públicas en el campo de la comunicación, o por ejemplo para poder implementar una ley que era algo que antes no conocía. En mi perspectiva futura, en realidad lo que yo estoy deseando es de poder aplicar esa maestría a mi trabajo y de poder trabajar como comunicadora de derechos humanos para implementar leyes y políticas públicas de derechos humanos. Después, las relaciones de la maestría siguieron adelante después de la maestría y seguimos asesorándonos entre compañeros, apoyándonos en nuestros proyectos, y eso para mí es un valor increíble. En lo personal, a mí me encanta conocer personas de otros países porque pienso que aprendemos muchísimo de poder convivir con personas de otras culturas y otras formaciones, y eso de generar vínculos de amistades profundas, de apoyarnos en los exámenes, de organizar grupos de trabajos para estudiar. Y después que esos grupos de trabajo y de estudio se volvieron en amistades para toda la vida, es lo que me enriqueció más como persona. Aprendí a confiar en mí misma, en desafiarme a pensar en proyectos grandes y a pensarlos con trabajos de equipos intercontinentales, porque seguimos trabajando en proyectos con compañeros de la maestría. Por ejemplo, ahora estoy organizando un festival de cine de derechos humanos en Brasil con un compañero de la maestría brasileño y una compañera boliviana, y parece que nos van a financiar el proyecto. Y eso es posible porque nos conocimos, compartimos un año y nos apoyamos y alentamos a pensar en grande. Después de la maestría tuve la suerte de encontrar enseguida trabajo.
O sea que pude vincular mi trabajo de productora de cine con los derechos humanos porque me llamaron a organizar el festival, el 15º Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos de Buenos Aires, porque me dijeron que nunca habían encontrado una figura que pudiera ser entre la producción y los derechos humanos, porque también cuando se organiza un evento con organizaciones de derechos humanos hay que saber de qué se habla, quién contactar, organizar mesas de debate, y la verdad que estoy muy feliz de ese trabajo y de hecho estoy trabajando para poder hacer otros festivales de cine en los países de mis compañeros de maestría, aprovechando de lo que estoy aprendiendo ahora. Y después me gustaría seguir estudiando. Me propusieron después de la maestría de hacer el doctorado en comunicación en la Universidad de La Plata porque le interesó mucho mi tesis y gracias a los contactos de los profesores de la maestría me ofrecieron una beca, o sea, como de poder hacer el doctorado sin pagar los aranceles en la Universidad de La Plata y además de poderlo hacer en 1 año y medio en lugar que 3, por el nivel de tesis que había podido escribir durante la maestría. Y me gustaría trabajar en cooperación internacional, en comunicación de derechos humanos e en particular me interesa el área de enfoque de género. Y pienso que las relaciones con los compañeros de la maestría son lo que más me empujó a pensar en un trabajo futuro en cooperación internacional, o sea, poder seguir trabajando en equipos con personas de distintos países de América Latina. Yo comentaba antes que esa maestría nos dio la oportunidad de hacer un viaje de formación que no todas las maestrías te permiten, que fue un viaje de formación a la Escuela Europea de Derechos Humanos en Venecia y que a nivel de vivido, de relaciones entre los compañeros, para mí fue particularmente significativo porque yo soy italiana, entonces esos amigos, esos compañeros de estudios pudieron conocer mi país, conocer el mundo académico europeo, lo comentamos juntos, fueron a mi casa en Italia. Fue una experiencia muy linda poder vivir ese viaje todos juntos, o sea, como que nos unió muchísimo. Y fue muy interesante conocer a los compañeros europeos que estudian en la Escuela de Derechos Humanos en Europa. Tuvimos muchos momentos de encuentro y fue muy interesante, ¿no? Ver cómo estudian ellos, qué tipo de proyectos han desarrollado en sus tesis. O sea, me parece que el valor especial que tiene esa maestría es que está vinculada a una red de maestrías de derechos humanos que se extiende a nivel mundial, porque está una en Europa, en Venecia, está otra de Asia que está en Australia y hay otra maestría que está en Sudáfrica. Y en el viaje en Venecia tuvimos en particular la oportunidad de tener clases con los profesores de las otras maestrías a nivel mundial. Y en el futuro sé que van a haber más intercambios entre estudiantes, pero eso fue sumamente interesante porque nos hablaron de los problemas regionales de derechos humanos en Asia, cosa que totalmente desconocíamos y por ahí todavía se tiene que construir toda esa red legal de protección de derechos humanos. Me pareció muy valioso porque uno se da cuenta es muy importante. No solamente saber evaluar los objetivos que uno quiere realizar o las faltas de protección de derechos humanos que hay en una región o en un país, sino me parece muy importante poder valorar los pasos adelante que uno ha podido construir en su región. Entonces yo pienso que en ese momento donde tuvimos clases de los directores de la maestría de Asia en particular y de Sudáfrica, a nivel latinoamericanos nos dimos cuenta de todos los avances que habíamos tenido en América Latina en esos últimos 10 años
frente a lo que todavía están peleando, por ejemplo, en Asia. Y fue muy interesante. O sea, la importancia de poder valorar lo que uno ha construido, del significado que han tenido los procesos de memoria, verdad y justicia, como en algunos países de América Latina, para empujar la conquista de otros derechos humanos, estructuras de protección a nivel regional. O sea, como uno se da cuenta de eso cuando se puede encontrar con otras realidades a nivel mundial, porque sale del pequeño y puede verlo desde el dibujo desde mucho más arriba. Y fue importante desde el nivel académico y desde el nivel humano. Muchas gracias. Estoy agradecida con la maestría por la oportunidad que me dio y espero que siga existiendo durante muchísimo tiempo y pueda crecer y construir más redes a nivel internacional y que podamos seguir haciendo proyectos entre los compañeros de esa primera camada de la maestría. Muchas gracias. De la libertad.